Nos reuniremos en el monte, nos acercamos a su faz, humildemente ante su trono, cantamos gloria a su faz, gloria, honor y alabanza al Cordero nuestro Rey. Oh, aleluya, aleluya. Salvo por gracia, no por ley. Gloria, honor y alabanza al Cordero, a nuestro Rey. Oh, aleluya, aleluya. Salvo por gracia, no por ley. Dios los bendiga en esta ocasión. Estamos contentos de compartir con ustedes la palabra de Dios. En esta ocasión estaremos compartiendo el tema buscando corazones rectos, basado en Hechos capítulo 16 versículo 40. Vamos a ver 4 cosas. La primera es buscando corazones rectos en Filipos. Número 2, buscando corazones rectos en Tesalónica. Número 3, buscando corazones rectos en Berea. Número 4, buscando corazones rectos en Atenas. Cuando el Señor Jesús explicó la parábola del sembrador, él dijo que la tierra buena representa a los corazones, a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Eso lo dijo en Lucas 8:15. Y hoy en nuestros días existe una gran necesidad de personas que tengan corazones buenos y rectos. Una de las mejores descripciones de esta clase de corazones se encuentra en este estudio que meditaremos, ¿verdad? Y uno de los versículos que nos enseñan claramente de este tipo de corazones es en Hechos 17:11, pues dice la escritura: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran verdad. Entonces, todo buen cristiano, ganador de almas, necesita buscar corazones buenos y rectos para predicarle el evangelio. Y el apóstol Pablo, en este segundo viaje misionero, vemos que es lo que andaba haciendo. Andaba buscando corazones rectos, y ese va a ser nuestro tema, buscando corazones rectos. Y en primer lugar, donde el apóstol Pablo buscó corazones rectos, fue en Filipos. Sí, él buscó corazones rectos en la ciudad de Filipos. Dice el versículo 40 de Hechos 16, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, si usted meditó o consideró el estudio número el anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que sucedió en Filipos? Bueno, pues vimos en la lección anterior que Pablo y sus acompañantes buscaron y encontraron corazones rectos en Filipos. Cuando conocieron a Lidia y a su familia allá por el río, cuando les fueron a predicar, y luego en el encuentro que tuvieron con el carcelero y los de su casa, en este versículo 40 nos menciona de que ya había un grupo de hermanos. Ya para este entonces había un grupo de hermanos que formaban parte de la familia espiritual de Dios. Entonces, Dios había bendecido sus esfuerzos
con la conversión de un número de hermanos. Entonces, pero Lucas no registró más detalle acerca de ellos. Pero más adelante Pablo escribió a la iglesia de los filipenses desde Roma y dijo lo siguiente: a todos los santos en Cristo que están en Filipos con los obispos y diáconos. Eso lo dijo allá en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Para este entonces, fíjense, ya había gobierno, ya había pastores, ya había obispos, ¿verdad? Aquí la palabra obispo es otra manera de referirse a los ancianos. Tal vez Pablo ayudó a organizar la iglesia antes de marcharse, ¿verdad? Antes de que viajara de este lugar de Filipos, posiblemente él organizó la iglesia, o tal vez puede que haya sucedido después. Dice la escritura, hermanos, que Pablo predicó el evangelio ahí en la ciudad de Filipos, anduvo buscando corazones rectos, ¿verdad? Y esto es lo interesante, hermanos, ¿verdad? Que Pablo no descansaba, sino que él trabajaba haciendo la obra de Dios, buscando corazones rectos en otros lugares, ¿verdad? Después de Filipos, viajó hacia otros destinos, hacia otros lugares. Mientras Pablo viajaba, dice la escritura que Lucas se quedó en Filipos para continuar trabajando con esta joven congregación. Llegamos a esta conclusión porque Lucas no usó la primera persona nosotros al narrar la salida de Pablo y Silas, ¿verdad? Sino que Lucas habló de ellos, no se incluyó en el viaje que estaba caminando con ellos, ¿verdad? Sino que habló de ellos, hablando acerca de Pablo y Silas, ¿verdad? Que ellos eran los que estaban viajando hacia otro lugar. Entonces, fíjense, no, hasta Hechos, capítulo 20, versículo 5, es cuando nuevamente Lucas se incluye, que nuevamente está en el grupo y empieza a viajar con ellos. Entonces, la presencia de Lucas en Filipos puede ayudar a explicar por qué la iglesia en Filipos siguió teniendo un interés personal en Pablo después de que éste se marchó, ¿verdad? Porque Lucas era un gran amigo de Pablo y sin lugar a dudas les habló del trabajo que él estaba haciendo. Entonces, algunos también creen que Timoteo se quedó un tiempo más en Filipo, reuniéndose finalmente con Pablo y Silas en Berea. Pero no solamente Pablo y su equipo buscaron corazones rectos en Filipos, sino que también buscaron corazones rectos en Tesalónica. Dice Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces, cuando Pablo y Silas viajaron hacia el oeste, sobre la vía Egnatia. Esa vía Egnatia era una carretera que viajaba hasta la ciudad de Roma, ¿verdad? Y por ahí viajaron Pablo y Silas para llegar hasta la ciudad de Tesalónica. Entonces, dice la escritura que llegaron a Anfípolis y Apolonia, ¿verdad? Y estas eran unas ciudades pequeñas. Entonces los misioneros las atravesaron sin detenerse, ¿verdad? Porque su destino era la capital de Macedonia, que es Tesalónica, nombrada así en honor a la hermana de Alejandro el Grande. Tesalónica era una ciudad libre, el principal puerto marítimo en esa parte del mundo, ¿verdad? Y un gran centro comercial en competencia con Éfeso y Corinto. Entonces, la vía Egnatia atravesaba a Tesalónica, formando parte de su calle principal. Cuando Pablo y Silas llegaron a la ciudad, encontraron una considerable población judía, de manera que dice la escritura que llegaron a una sinagoga y aprovecharon para predicar el evangelio en ese lugar. Dice Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos,
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Fíjese, hay 4 cosas que nos demuestran la metodología de Pablo para predicar a los judíos. El número 1, él discutía. Número 2, él declaraba. Número 3, él exponía, es decir, daba evidencias. Y número 4, anunciaba. Entonces, cuando Pablo hacía esto, tenía 2 propósitos: probar con las Escrituras que el Antiguo Testamento hablaba acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es el que iba a sufrir y a resucitar, y él probaba, ¿verdad?, que después de su resurrección, ¿verdad?, se apareció con muchas pruebas indubitables para demostrar que era el Mesías tan buscado. El primero de estos objetivos era el más difícil, ya que para los judíos era difícil creer en un Salvador sufrido. Fíjense, hasta el día de hoy sabemos que la mayoría de los judíos están esperando un Mesías, porque para ellos el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías verdadero, para ellos no lo aceptaron, ellos lo rechazaron, ¿verdad? Por eso decía Pablo, dijo que Cristo, el Cristo crucificado, para ellos era un tropezadero. Pero Pablo enfrentó sus objeciones dando evidencias, comprobando con las profecías del Antiguo Testamento, las cuales se cumplían en el Señor Jesús. Entonces, y cuando la semilla del Evangelio se siembra en corazones rectos, siempre habrá una buena cosecha. Por tal razón, nos dice Hechos 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Mire, notemos la palabra algunos. Fíjese, solamente unos cuantos judíos, ¿verdad? Porque a ellos se están refiriendo. Unos cuantos judíos se convirtieron en cristianos. Pero por otro lado, un gran número de gentiles temerosos de Dios se volvieron en cristianos, incluyendo a muchas mujeres nobles que asistían a los servicios de la sinagoga. De las cartas de Pablo a los tesalonicenses, podemos ver que él y Silas predicaron mucho afuera de la sinagoga, a los idólatras de la ciudad. En esas cartas, él habla de cómo había predicado la palabra, ¿verdad? Y también él hablaba de los milagros que él y Silas habían obrado ahí entre ellos, de cómo él había aprendido a amar a los tesalonicenses. Mencionó que mientras ministraban en ese lugar, él y Silas se habían sostenido a sí mismos trabajando con sus manos. Sin embargo, de mayor significado para Pablo fue la honesta respuesta que los tesalonicenses le dieron al evangelio, porque dice Primera de Tesalonicenses 1:9, él dice, fíjense lo que dice Pablo ahí en esa carta, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses 1:9-10. Bueno, de los que respondieron al mensaje predicado por Pablo y Silas fueron Aristarco y Secundo. También después de que los tesalonicenses se convirtieron en cristianos, Pablo continuó doctrinándolos, pero después de esto, la tribulación, fíjese, no tardó en llegar, porque por cada corazón recto hay cientos de corazones endurecidos. ¿Verdad? Dice la escritura que al ver el éxito de Pablo y Silas, los judíos incrédulos se llenaron de envidia, y dice Hechos 17:5. Entonces los judíos
que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Sí, entonces vemos en esta porción de la escritura que en la casa de Jasón se habían hospedado Pablo y Silas. Por eso se nos da este dato, ¿verdad? La palabra pueblo, aquí que cuando dice que se juntó la turba, se juntó el pueblo para ir a buscarlos, ¿verdad? Se traduce de la palabra griega democracia, ¿verdad? Que la palabra democracia quiere decir gobierno por el pueblo, ¿verdad? Como era una ciudad libre, que en este caso Tesalónica, se autogobernaba por un concilio del pueblo, y la muchedumbre quería traer a los misioneros ante este concilio. Miren, una de dos: o Pablo y Silas no se encontraban en la casa, o los hermanos los habían hecho desaparecer cuando la muchedumbre se acercó a la casa de Jasón, ¿verdad? Y se quedaron frustrados los judíos, y esa frustración los llevó a tomar a Jasón y a varios nuevos cristianos, y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Entonces, cuando los judíos estuvieron ante el concilio, no mencionaron la verdadera razón por la cual estaban molestos, la cual era la envidia y los celos ante el éxito del evangelio. En lugar de ello, repitieron las mentiras de que Pablo y Silas eran unos agitadores actuando en contra de la ley y de los intereses de Roma. Fíjense, ellos dijeron las siguientes palabras. Fíjense lo que dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces, mire, de acuerdo a las palabras de ellos, fueron dos los cargos que presentaron contra los cristianos. El número uno es que ellos estaban causando problemas, y número dos es que ellos proclamaban que Jesús era un rey y un rival de César. El primero rotundamente era falso, ya que los cristianos no traían guerras a donde iban, sino que ellos llevaban la paz de Cristo. Ellos, como el Señor, decían: nuestro reino no es de este mundo. Jesús y los cristianos no constituían un rival del César, ¿verdad? Y el cargo en contra de Jasón era de que él había ayudado y favorecido a los problemáticos individuos. Entonces, que en este caso eran Pablo y Silas. Las palabras de los judíos habían sido dichas con el propósito de atacar a Pablo y Silas. Sin embargo, sin darse cuenta, hicieron uno de los mayores elogios que alguna vez se haya hecho al poder del evangelio. Fíjense qué frase tan profunda, ¿verdad? Y que estaban hablando en contra, pero fue un elogio que recibieron los cristianos de aquel entonces. Estos que trastornan el mundo entero, ¿verdad? Y esto significa que estos habían puesto de cabeza al mundo, ¿verdad? La frase poner de cabeza era la que usaba el pescador cuando hablaba de volcar el bote para poder rasparle el casco y hacerle reparaciones, recalafatearlo y pintarlo, ¿verdad? O sea que esta palabra, ¿verdad? De trastorno,
¿verdad? Está hablando en el Lucas, usa una palabra que ayuda a los demás, ¿verdad? Entonces, es lo que estaban haciendo los cristianos. Entonces, los judíos no se daban cuenta que era el pecado lo que los había puesto a ellos de cabeza, y de que por fin el evangelio los estaba poniendo derecho. Un hermano dijo: cuánto deseo que todavía hoy se nos pudiera acusar de que estamos trastornando al mundo entero por predicar el evangelio. Entonces, mire, cuando los judíos dijeron estas mentiras, la ignorancia y el perjuicio que tenía la gente fue lo que ayudó a estos deshonestos corazones a cumplir su malévolo plan. Pues dice Hechos 17:8, dice Hechos 17:8, que alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. La fianza era una grande suma de dinero que Jasón y los demás tenían que depositar, o tal vez eran las escrituras de sus casas o otras propiedades. Es posible que parte del acuerdo incluyera la estipulación de que Pablo y Silas salieran de la ciudad y que no regresaran. Bueno, cualquiera que haya sido las condiciones impuestas por las autoridades, la congregación estaba preocupada por la seguridad de Pablo. Y aprovechando la oscuridad de la noche, ¿verdad?, los cristianos inmediatamente enviaron a Pablo y Silas hasta Berea. Pablo se fue apesumbrado, temiendo por la seguridad de la joven y frágil congregación que se quedaba atrás. Entonces, él sabía que él podía resistir la persecución y mantener su fe, pero la pregunta era, ¿podían ellos hacer lo mismo? Bueno, pero fíjese, esto es lo que sucedió en Tesalónica, cuando Pablo fue a buscar corazones rectos. Pero no solamente Pablo y su equipo buscaron corazones rectos en Tesalónica, sino que también buscaron corazones rectos en Berea. Dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Berea estaba situada a 65 kilómetros de Tesalónica, y allí estaba cercano el famoso Monte Olimpo. Pablo y Silas siguieron viajando por la vía Egnatia hasta llegar a Berea. Cicerón llamó a esta ciudad una ciudad apartada del camino. Berea, según la historia, en aquellos tiempos, se encontraba en el corazón de una región próspera y poblada. Es posible que Pablo ya la tuviera en la lista para visitarla como el siguiente lugar. Pablo y Silas fueron enviados por los hermanos de Tesalónica con la esperanza de que la ausencia de ellos disipara el odio de los judíos tesalonicenses. Es posible también que los cristianos que enviaron a Pablo y a Silas a Berea pensaran que estos se iban a quedar de incógnitos, o sea, de que se hubieran escondido hasta que se enfriaran los ánimos en Tesalónica, ¿verdad? Si esto fuera así, a lo mejor pues ellos no lo conocían, estos hermanos no conocían a Pablo y Silas, ¿verdad? Porque tan pronto como llegaron a Berea, dice que entraron en la sinagoga de los judíos, ¿verdad? Y para agradable sorpresa de los misioneros, la sinagoga de Berea estaba llena de corazones rectos, no solo entre los gentiles temerosos de Dios, sino también entre los judíos. Vea, porque dice Hechos 17:1, Hechos 17:11, pues estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud.
escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjese, la obra en Tesalónica demostró la forma cómo debe ser predicado el evangelio, pero la obra en Berea demostró la forma de cómo debe ser recibido el evangelio. Así es, hermanos. Entonces, estos creyentes en Berea fueron elogiados por Lucas debido a las siguientes virtudes. Fíjese, dice que eran receptivos, recibieron la palabra con toda solicitud. Número 2, eran diligentes, se reunían todos los días para estudiar con Pablo y escudriñar las escrituras. Número 3, eran prudentes, es decir, no creyeron en Pablo y Silas sin antes corroborar con las escrituras si lo que decían concordaba con la Biblia. Entonces, una cosa es tener un corazón recto y otra cosa es creerlo todo. Fíjense, pero también eran leales a Dios y a su palabra, pues ellos examinaban las escrituras. Para ellos era la máxima autoridad en la religión. Pero fíjese, no examinaron lo que Pablo decía a la luz de sus creencias anteriores. Tampoco lo examinaron a la luz de lo que era práctico o manejable, sino examinaron la enseñanza de Pablo a la luz de las escrituras. Lucas los elogió por comprobar la palabra de un apóstol. Entonces necesitamos más gente que esté dispuesta a recibir la verdad, pero la verdad que está plasmada en la Biblia. Entonces, mire, cuando yo diga algo, no lo acepte nada más porque yo lo digo, sino examine lo que digo, y no solamente a mí, sino que a cualquiera que enseñe algo a la luz de la palabra de Dios. Si es verdad, acéptelo. Si estoy errado, rechácelo. Este consejo es válido tanto para los que están dentro como para los que están fuera de la iglesia. Entonces, no haga su autoridad de lo que dice un hombre, sino haga su autoridad de lo que dice Dios en su palabra. Ahora, como los judíos de Berea tenían corazones rectos, dice Hechos capítulo 17, versículo 12, fíjense, creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. En Tesalónica, fíjese, algunos creyeron, pero en Berea fueron muchos, tanto de los judíos como de los no judíos, que aceptaron el evangelio. Aquí es donde notamos la diferencia entre corazones deshonestos y entre corazones rectos. No sabemos cuánto tiempo se quedaron Pablo y Silas en Berea, pero se había establecido una vez más una congregación del pueblo de Dios. Entre los convertidos se encontraba Sópater, quien posteriormente viajaría con Pablo. ¿Verdad? Eso lo dice Hechos 24. Fíjese, si el enojo de los judíos de Tesalónica se había calmado, ya la noticia de que muchos judíos en Berea se habían convertido en cristianos revivió la ira de los judíos. Y dice las escrituras que los judíos que habían creído se habían librado de Pablo, pero otra vez, según ellos, estaba predicando sus abominables doctrinas, de manera que empezaron a viajar 80 kilómetros desde Tesalónica hasta Berea. Fíjese, aquellos que rechazaron el evangelio en Tesalónica viajaron hasta Berea para otra vez atacar al apóstol Pablo. Dice Hechos 17:13. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces, aquí vemos que usaron las mismas tácticas que usaron en Tesalónica para acusar falsamente al apóstol Pablo. Dado que la ira de la gente giraba en torno a Pablo,
los cristianos determinaron enviarlo lejos, tan lejos que no pudiera ser alcanzado por los vengativos judíos tesalonicenses. Fíjense, nuevamente fue enviado lejos por los hermanos, esta vez hasta Atenas, en la parte sur de Grecia, llamada Acaya. ¿Verdad? Dice el versículo 14, dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, dice, salieron. Mire, es probable que Pablo le resultara difícil salir a las calles de Atenas, allí en Atenas, pero tenía la satisfacción de saber que dejaba atrás en Macedonia 3 nuevas congregaciones del Señor. Y aquí vemos que Silas y Timoteo se quedaron en Berea para ayudar a los nuevos cristianos. Pero mire, no solamente Pablo y su equipo buscaron corazones rectos en Berea, sino que también buscaron corazones rectos en Atenas. Sí, entonces, como ya leímos en los versículos anteriores, Pablo y los hermanos de Berea podían haber llegado caminando hasta Atenas, pero como el viaje caminando tomaba muchos días, lo más seguro es que fueron en barco. Por eso dice el texto que encaminaron a Pablo hasta el mar. Ahí lo leímos hace un momento, ¿verdad? Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese ¿hacia dónde? Bueno, ahí dice hacia el mar, ¿verdad? Entonces, fíjense, por primera vez desde que Pablo había sido enviado por la iglesia de Antioquía, se encontraba solo. Fíjese, aquí ya para este lugar, ya Pablo no va acompañado de Timoteo ni de Silas, sino que ahora se encuentra solo en una de las ciudades más influyentes del mundo. Es posible que se sintiera agobiado, pero como veremos en la próxima lección, esto no le impidió continuar la búsqueda de corazones rectos. Dice la escritura que salió a las calles y al ver lo que se hacía en la ciudad, dice que su espíritu se enardecía, ¿verdad? Se enardecía viendo la ciudad que se entregaba a la idolatría. Y dice la Biblia que entró en una sinagoga para predicarles a los judíos el evangelio allí en Atenas, y después a los gentiles les predicó en el Areópago. Ahora pregunta, ¿saben cómo se llamó el tema que les predicó allí? Bueno, se llamó al Dios no conocido, y ese Dios es el Dios de la Biblia, ¿verdad? El que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay. Y dice la escritura que unos rechazaron su mensaje y otros sí aceptaron el evangelio. Entre ellos se convirtió un hermano llamado Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris. Y así fue como Pablo encontró corazones rectos en Atenas. Entonces, mire, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando buscamos corazones rectos y buenos? Pues lo que acabamos de leer, ¿verdad? Otras lecciones que aprendemos son que debemos de continuar predicando la palabra de Dios. Dice el texto que Pablo discutía para presentar la verdad. Independientemente de los resultados, debemos de predicar la palabra de Dios. Pablo bautizó a algunos judíos en Tesalónica y a muchos en Berea, pero predicó de igual manera en ambos lugares, sin acepción de personas. Debemos de tener la fe al predicar y enseñar y dejar los resultados a Dios. Debemos de motivar a nuestros oyentes a no aceptar nada de lo que decimos simplemente porque somos nosotros los que lo decimos. Al contrario, todo lo que enseñemos o lo que otro cualquiera enseñe debe ser examinado a la luz de las escrituras.
Pero bueno, una cosa es segura, que cuando prediquemos finalmente la palabra de Dios, esto va a agitar a la gente, ya sea para bien o para mal. Algunos de nosotros somos demasiado cautos, tenemos temor de ofender a alguien, pero cuando se trata de hablar la palabra de Dios, tenemos que enseñar sus verdades. Con razón, un niño dijo una vez, la Biblia termina en revoluciones. Pero el punto que vimos es la importancia de buscar corazones rectos, porque los corazones rectos aceptarán la palabra de Dios cuando ésta es predicada. Los corazones deshonestos no la van a aceptar. Entonces pregunta, ¿cómo puede uno hallar corazones rectos? Desafortunadamente, la gente en la calle no trae un letrero que diga, yo tengo un corazón recto o yo tengo un corazón deshonesto. La única manera de conocerlos para encontrar con los corazones rectos es hacer lo que Pablo y Silas hicieron. Vean, no dejar de hablar del Señor Jesús, ya sea en las circunstancias favorables o desfavorables. Y cuando lo hagamos y encontremos un corazón recto que responda de manera positiva, ese será un momento de regocijarnos, ¿verdad? Como dice la Escritura, habrá gozo en el cielo, ¿verdad? Y aquel hermano que le predicó a un corazón recto y lo recibió el mensaje, vamos a felicitarlo, ¿verdad? Digámosle, hermano, felicidades, qué bueno que has encontrado un corazón recto. Dios me los bendiga en esta ocasión, ¿verdad? Gracias por su atención. Vamos a tener una alabanza como despedida final. Dios me los bendiga. Esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo de arduo trabajo, de tinieblas y deshonestidad, después de que este mundo pasa y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara